por la adoración a Dios. Y pues ahora sí que como dijo Analí, sin más preámbulo, vámonos directo, ¿no? Dios es digno de toda nuestra adoración, ¿no es cierto? Dios es digno de toda honra y gloria. Y cada uno de nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Dios se manifiesta, queridas hermanas, poderosamente cuando nuestra adoración es sincera y ferviente, a pesar de lo que estemos pasando. Me retó demasiado este tema. No crean, ya estaba la semana pasada, ya estaba a punto de decirles a las hermanas, ¿saben qué? Siempre no. ¿Por qué? Porque es un tema muy fuerte y el estudio de este libro es tremendo, tremendo, queridas hermanas. Yo supongo cada uno de los temas anteriores han sido retadores para cada una de ustedes, y tiene que serlo para cada uno de nosotros cuando hablamos de ser cautivados por el Señor en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Me encantó esta primera frase de este tema. Dios se manifiesta poderosamente, poderosamente. Acuérdese y aterriza en su cabeza el Dios poderoso que tenemos, poderosamente, cuando nuestra adoración es sincera y ferviente a pesar de las circunstancias que podemos estar pasando. Lo primero que tenemos que hacer, hermanas, es comprender bien qué es nuestra adoración a Dios. ¿Qué es nuestra adoración a Dios? Y yo les pregunto, y ahí si están en el Facebook, pongan su respuesta y ya más adelante yo la tendré oportunidad de leerla cuando terminemos al ver esta presentación. Pero ¿cuánto a veces nos equivocamos en cuanto a aterrizar el concepto de adoración? ¿Qué es la adoración? Bueno, yo les voy a decir qué no es. Queridas hermanas, adoración no es el canto tranquilito, suavecito, en el que podemos estar tranquilos en el culto y prepararnos para recibir la predicación. Eso no es la adoración. Eso es parte de lo que hacemos al rendirle culto a Dios como parte de un todo que es la adoración. La adoración no es la música en la iglesia y en el culto. La adoración no es el tiempo que yo puedo pasar en mi tiempo con Dios cantándole. Eso no es la adoración. La adoración es el estilo de vida que yo tengo que tener, que dé gloria y honra al Señor. Dice Isaías 43:7. Déjenme se los leo. Me van a ver que estoy así ya como viejita porque ya no veo de cerquita, hermano. Tengo que estar así con mis bifocales. Dice este pasaje, Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Tú y yo, hermana, somos creados por Dios, ¿no es cierto? Somos criaturas de Dios y por su misericordia y por su gracia somos hechas hijas de Dios, cada una de nosotras. ¿Y sabe qué? Tú y yo fuimos creadas para gloria de su nombre. Nuestra adoración a Dios es vivir de manera que demos gloria a su nombre. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la evidencia de la presencia de Dios. Me encanta. La gloria es la evidencia de la presencia de Dios. Eso es todo. Ah, no, cuando esto, cuando lo otro, no. La gloria es la presencia, la evidencia de la presencia de Dios. Entonces, sería bueno preguntar, ¿cómo anda la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Estamos siendo evidencia de la presencia de Dios o no? Y eso es con lo que tiene que ver la adoración. Eso es lo que tiene que ver la adoración. El autor comienza este capítulo, como les decía hace rato, con un reto bien intenso.
comprender nuestra adoración a Dios. Y a veces batallamos más porque no sabemos lo que es la adoración a Dios, porque hemos aprendido erróneamente lo que es la adoración a Dios. Pero el autor comienza con esto. Voy a pedirle, perdón, a Analí, que por favor nos comparta el pasaje que viene al principio de este capítulo, que es Isaías 58, del 1 al 11, que me ayude a leerlo, y por favor búsquenlo ahí en sus Biblias para que lo tengan a la mano y lo lean con nosotros, por favor. Ok, Isaías 58, 1 al 11. Proclama a voz en cuello, no te contengas. Alza tu voz como corneta, denuncia ante mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Pero ellos me consultarán cada día y les agrada saber mis caminos, como si fuera gente que hubiera obrado con justicia y que no hubiera dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos o no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? He aquí que en el día de su ayuno logran su deseo y explotan a todos sus trabajadores. He aquí que sus ayunos son ocasión de contiendas y de riña para herir con el puño de perversidad. No pueden seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer oír su voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflige a sí mismo? ¿Acaso es doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre silicio y ceniza? ¿Es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne? Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y él dirá, aquí estoy. Si quitas en medio de ti el yugo y el acusar con el dedo y el labrar vilezas, si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Muchísimas gracias, Nali. ¡Auch! ¿A quién le está hablando el profeta? ¿A quién le está hablando Dios a través del profeta Isaías? Es a su pueblo. Le está hablando a su pueblo. Y según lo que escuchamos que leyó Analí, es bien tremendo lo que Dios está, la atención que Dios está llamando a su pueblo. Era su pueblo, él era el que, a quien Dios había enviado profetas para que escucharan su palabra, para que tuvieran su palabra de primera mano, para que anduvieran en sus caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Y basta con irnos a los profetas en la Biblia para ver lo cabezones que era el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y decimos, ay no, ese pueblo de Israel, ¿cómo? Si ahí tenían al Señor por un lado, ¿cómo si veían? Pero la realidad de las cosas, queridas hermanas, es que el profeta con el pueblo, así como ahora nuestros pastores, con cada uno de los que pertenecemos a una iglesia y a donde Dios nos envía palabra a través de nuestros pastores, tenían la tarea, tanto el profeta como nuestros pastores, de confrontarnos como hijos de Dios con nuestro pecado, con la transgresión a Dios. Y cuando hablamos de esta palabrita transgresión, hay como que se oye fuerte, ¿no? Se oye fuerte. No andamos por ahí, por la vida diciendo, oye, tú transgresora. No, ¿verdad? Porque se oye fuerte, es una palabra fuerte, ¿no? Y
Y en esta palabra fuerte es que tenemos que aterrizar nuestra condición como humanos delante de Dios y como humanos pecadores. Esta palabra nos suena fuerte y hasta nos asusta un poquito, ¿no? Pero Dios a través de su profeta y a través de todos los profetas que vemos en la escritura, lo que quería es que su pueblo se volviera a él, que reconocieran que habían sobrepasado límites. Esto es lo que quiere decir transgredir, sobrepasar límites, sobrepasar los límites, salirnos de donde tenemos que estar, por decirlo de algún modo, ¿no? Quebrantar la ley. Eso quiere decir transgredir. Dios quería que su pueblo se diera cuenta la condición de vida que estaba teniendo delante de él. Cuando leemos este pasaje, les está hablando muy duro y muy claro. Dios quería que reconocieran su condición y que lo único que él quería para su pueblo y ahora para nosotros es que disfrutemos su gloria y que seamos instrumentos en donde la gloria de Dios sea reflejada. Que disfrutemos su gloria, que disfrutemos una vida abundante, que disfrutemos su gracia abundante y que nuestro corazón esté en la sintonía correcta con el de Dios. Dice el autor del libro, el pecado es lo que aleja nuestro corazón de la provisión abundante que el Señor tiene para usted. Quizá alguna de nosotros hemos pasado por un tiempo en el que decimos, pues yo estoy haciendo bien las cosas, yo voy al templo los domingos, me reúno los miércoles en el estudio de mujeres, procuro servir en las diferentes dones y capacidades que Dios me ha dado, rindo culto a Dios, tengo un tiempo en la semana para sentarme a leer la escritura, pero Dios no está contestando mis peticiones. O no siento, estoy en el culto y veo otros hermanos que cantan con mucho gozo, que se emocionan, que cuando está la predicación están ávidos así con su cara de, wow, Dios está hablándome. Y yo no me siento igual. ¿Le ha pasado? ¿Te ha pasado, hermana? Dice el autor menciona algunas cosas que nos podrían ayudar a saber cómo estamos viviendo nuestra adoración a Dios a la luz de la gloria de Dios en nuestra vida. Dice el autor, ¿qué calificación nos daríamos en lo personal y qué calificación creen que nos daría otro con respecto a vivir la gloria de Dios y a irradiar la gloria de Dios en nuestra vida? Podríamos decir que es un milagro que las personas, todos los que me rodean, dicen que ven la gloria de Dios en mí, me ven diferente. Yo no sé por qué, es Dios. O podemos, o estamos en el punto de decir, no, pues aquí no hay gloria. Aquí ni siquiera me ven, a la gente ni siquiera se da cuenta de que Dios está presente en mi vida. O que también creo que luego habemos muchos, ¿no? Así, o, no, sí, la gloria de Dios brilla en mí los domingos en el culto, ¿verdad? Pero de lunes a sábado vivo días muy nublados con respecto a la gloria de Dios. O también otra opción, la obra de Dios en mi vida se nota en diferentes lugares, pero y circunstancias, pero hay cosas en donde nomás no dejamos que la gloria de Dios brille. ¿Nos hemos sentido así? ¿Alguna de estas definiciones del autor quizás sean lo que está definiendo nuestra vida en cuanto a nuestra adoración a Dios, en cuanto a tener ese tiempo que debemos tener en adoración a Dios, en cuanto a vivir vidas que glorifiquen su nombre, vidas que irradian la gloria de Dios a los que nos están rodeando? O solo vemos a nuestro alrededor y decimos, pues sí, aquel también, pero yo,
pero yo no. Hacemos lo que nos toca. Dice el autor de este libro, me congrego, participo, sirvo, busco incluso la palabra, busco a Dios en la palabra, busco a Dios en el culto, etcétera, pero pareciera que no hay respuesta de Dios. Y pareciera que todo lo hacemos bien, todo lo que se supone que tenemos que hacer lo hacemos bien, pero aún así no podemos sentir esa vida abundante que Dios ofrece en su palabra a sus hijos. Y queridas, créanme que eso es más común de lo que pensamos. Esto es muy común. ¿Por qué? Para allá vamos. ¿Por qué a veces me siento así cuando yo me considero una cristiana promedio o una cristiana que hace lo que tiene que hacer con respecto a Dios? Vayamos a Isaías 58, de los versos del 1 al 3, que es parte de lo que ya leyó Analí. Dice este pasaje, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Desde la primera parte, en donde Dios le está diciendo a Isaías, tienes que anunciarle al pueblo que la están regando, que se están equivocando, que están pecando. Anuncia a mi pueblo su rebelión, su pecado. Y luego hace una connotación, que dicen que me buscan y que vienen y que siguen mis caminos y que no sé qué y que no sé cuánto y esto y lo otro, que a veces también así somos nosotros, ¿no? Pero como si, y me llama la atención, como gente que hubiese hecho justicia. Y este pasaje da por sentado que el pueblo no estaba haciendo justicia, que no hubiesen dejado la ley de Dios. Y este pasaje nos da por sentado que el pueblo estaba dejando de lado la ley. El pueblo se queja de hacer lo correcto, pero no puede ver la presencia del Señor en ellos, no puede sentir la presencia de Dios junto a ellos. Y a veces así estamos nosotros. Ay, Señor, ¿por qué no te manifiestas a mi vida? Ay, Señor, ¿por qué no tengo respuesta en esta oración? Hace ya muchos años, y ya con estas fechas que les voy a dar van a empezar a sacar la cuenta de la edad, que la verdad no soy de que, ay, no, digo cuántos años tengo, pero generalmente no digo cuántos años tengo, pero luego hablo de experiencias y sacan sus cuentas, ¿verdad? Hace algunos años, justo antes de venir a vivir a Monterrey, hace 30 años exactamente, justo este mes pasado cumplimos 30 años viviendo en esta casa, mi familia y yo. Yo viví en Reynosa, alergiosa de toda la vida, y en una ciudad en donde el polvo es el pan de todos los días, y vivía alergiosa, ¿verdad? Y aparte no era nada responsable para cuidar mi garganta. Había campamento en Semana Santa, vámonos al campamento. Y en el campamento, pues está hablando uno todo el día, canta uno, no solamente en los cultos, sino también en las serenatas, y todo el tiempo está uno usando la voz. Y entonces yo me preparaba todos los meses para cantar con el coro en Semana Santa y me iba al campamento una semana antes y yo no tenía voz para cantar en el coro. Me preparaba en los ensayos para cantar en Navidad con el coro y en Navidad Marisol afónica totalmente, ¿no? Me recuperaba bielicita con limón, etcétera. Ya sabía yo qué parte era por mis alergias, etcétera. De hecho, últimamente ando un poquito ronca, disculpe. Pero entonces llega un punto en el que cada domingo, terminando el culto, yo terminaba afónica. Y yo venía recuperando mi voz el jueves o el viernes, y el domingo era lo mismo. Y el domingo era lo mismo. 3 presentaciones, 2 de Semana Santa y 1 de diciembre,
Fue muy frustrante porque sí pasé con el coro y todo, pero no pude cantar. Movía la boca. Y estaba perfecta en todos los ensayos o podía estar en todos los ensayos previos a las presentaciones, pero las presentaciones, algo pasaba y ya estaba totalmente afónica. Tuve la desfachatez, y ahora lo digo así, ahora lo cuento así, tuve la desfachatez de reclamarle a Dios y decirle, Señor, si lo único que hago bien para ti es cantarte, ¿por qué me quitas esa bendición? Fue un tiempo difícil, hermanas. Empecé en Reynosa, venimos a vivir a Monterrey, el cambio de clima, la más resequedad aquí, el ambiente más seco aquí en Monterrey, todo el estrés de llegar a una iglesia nueva, de llegar a una escuela nueva, de todo el estrés que esto implicó y demás, no ayudaban a mi garganta. Y como les decía, ya llegó un punto en el que cada domingo terminaba el culto afónico al cantar en el culto. Y tuve el descaro de reclamarle a Dios en ese sentido y decirle, si lo único que yo hago bien para ti es cantar, ¿por qué me quitas eso? Y hermanas, ha sido una de las experiencias más duras que yo he tenido en mi vida. Porque yo estaba hincada después de meses de ensayo y que no me salió la voz para la presentación. Y estaba frustrada y estaba enojada. Y estaba hincada, orando enojada y reclamándole a Dios. Y yo sentí la mano del Señor en mi hombro diciéndome, ¿por qué no lo estás haciendo para mí? Uy, hermanas. Eso ha sido uno de los coscorrones más duros que Dios me ha dado en mi vida. Fue de verdad, hermanos, fue una sensación de sentir la mano de Dios en el hombro, acercarse a mi oído y decirme, ¿por qué no lo estás haciendo para mí? Hubo que corregir muchas cosas en mi vida, en mi corazón, en la parte espiritual. Muchas. Al grado que mi voz no se recuperaba, el diagnóstico de un otorrinolaringólogo fue, tú ya no vas a poder cantar jamás. Tienes pólipos en tus cuerdas, tienes tus cuerdas muy dañadas. Y mi recomendación es que hables lo estrictamente necesario por un año para que por lo menos ayudes a tus cuerdas y no te quedes sin hablar. Ese diagnóstico para mí, no solo por la cantada, hermanos, la familia Ramírez somos una familia que habla y habla mucho. Mi pobre cuñada se ha tenido que acostumbrar a que todos hablamos al mismo tiempo y como no nos alcanzamos a escuchar, entonces todos levantamos la voz. Ese diagnóstico era la muerte para mí. Y el Señor me dijo, eso es porque no lo haces para mí. Yo te di una voz y te di una voz privilegiada, pero la estás descuidando la parte espiritual, se te subió que eres la que acomodan en el coro, se te subió que todo el mundo te felicita cuando cantas sola, se te subió. Y entonces el Señor dijo, no más, hasta aquí. Tengo que pasar un proceso tremendo de arreglarme con el Señor, de ponerme a cuentas con el Señor. Y después les platico qué pasó. Voy a cerrar con eso. Nos hemos sentido así. Hemos sentido que hacemos y hacemos y hacemos lo que nos toca y no sentimos, ni vemos, ni experimentamos la gloria de Dios. Pues para allá vamos. ¿Qué pasa cuando, dice el autor, cuando Dios ignora nuestra adoración? Pero yo no lo veo como que Dios ignore nuestra adoración. Yo lo veo como que mi adoración ni siquiera llega al techo para ser recibida por Dios. ¿Por qué pasa eso? A ver, hermana, no se supone que si esto, que si lo otro. ¿Por qué pasa eso? Yo estoy haciendo las cosas bien. Yo no ando ahí pecando de esquina en esquina, ni ando haciendo mal a nadie. ¿Por qué Dios no va a recibir mi adoración? ¿Por qué por qué hay la posibilidad de que Dios ignore mi adoración? Es una tremenda declaración que Dios ignora nuestra adoración. ¿Y saben qué? No solo el pueblo, el salmista también, por allá en
en el Salmo 102, el salmista le dice a Dios, no escondas de mí tu rostro. Y todos sabemos que el salmista fue catalogado por la misma voz de Dios como quien tenía su corazón conforme al de él. Sin embargo, el mismo salmista también le dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme cuando te invocare. El salmista se estaba sintiendo ignorado por Dios. No solo el pueblo que dice, ¿por qué esto y por qué lo otro? En el pasaje que leímos ya con Analí. El salmista también tuvo ese mismo sentir. Le pidió al Señor que no escondiera de él su rostro. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Caín no llevó ofrenda? ¿Por eso fue despreciado por Dios? No. Los dos llevaron ofrenda. La Escritura nos dice que los dos llevaron su ofrenda a Dios. Los dos presentaron su adoración a Dios a través de su ofrenda. Pero una fue aceptada y la otra no. ¿Por qué? Hay tres reglas hay tres razones de las que nos habla el autor de este libro por la que nuestra adoración no es recibida. La primera, porque nuestra adoración es egoísta. ¡Ay, caray! Espérame, hermana, ¿cómo que nuestra adoración es egoísta? Sí, buscamos lo que nos satisface primero. Buscamos lo que nos satisface terrenal y carnalmente primero. Y entonces, si hay chance, buscamos a Dios. Muchas veces nos pasa eso. Nos hemos llenado de actividades, nos hemos llenado de tareas, nos hemos llenado de cosas por hacer, de cosas por tener, de cosas que queremos, que cuando queremos buscar a Dios al final de todo, ya no hay mucha necesidad que satisfacer, porque la hemos satisfecho con lo que queremos terrenal, con lo que queremos personal, y muchas veces eso que anhelamos, eso que satisface nuestra vida terrenal o nuestra vida carnal, son cosas que no agradan a Dios. No siempre y no todo de lo que queremos o andamos queriendo tener o deseamos, no todo está mal ni es desagradable delante de los ojos de Dios, pero sí mucho. ¿Y saben qué? Que esa es la manera de trabajar del enemigo. Esa es la manera de trabajar de Satanás. Nos llenamos de cosas. Buscamos primero satisfacer lo personal, lo que yo en mi mente y en la tierra quiero. Cuando lo que tendría que ser lo primero es estar hambrientos de Dios, estar hambrientos de su palabra, satisfacer esa necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida, de manera que no quede nada y que Dios supla todo. Pero nuestro egoísmo no lo permite. Y cuando presentamos una adoración en este sentir, pues entonces, ¿cómo esperamos que Dios la reciba? Como se supone que tendría que ser. ¿Cómo somos realmente como pueblo de Dios? Dice Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Gastar nuestra energía, queridas hermanas, en satisfacer lo que nosotros queremos, nuestros propios gustos, pecaminosos o no, nuestros propios gustos, nos genera en automático una apatía y un cansancio ante Dios. Decía el autor, ¿quiere un ejemplo? Bueno, deje el libro aquí, váyase a ver una película, sírvase lo que más le gusta, palomitas o nieve o galletas. Yo soy galletera y panera y luego ya tengo que andar haciendo 1000 cosas para disimular el pan y la galleta que me he comido.
Pero dice el autor, vaya, ponga una película que dure 2 horas y si puede una película en donde tenga temas que no le agradan a Dios y coma hasta saciarse así. Tengo ganas de palomitas, hágase 2 bolsas de palomitas. Tengo ganas de nachos, prepárese un platote de nachos con queso y jalapeños. Y esté ahí ese tiempo concentrado en ver esa película que dura 2 horas, o luego cuando vemos series, ¿verdad? Que nos picamos con 1 y con 2 y con 3 capítulos y a veces nos dan las 3 de la mañana y no queremos dejar de ver la serie, ¿no? Que cada capítulo dura 1 hora. Dice, y vaya y haga eso, y luego que acabe, venga a quererse concentrar, a seguir estudiando el tema de este día. Dice, le aseguro, pero le aseguro que no va a poder. No va a tener ganas. No se va a poder concentrar. Y además de todo, le va a generar culpabilidad, porque tomó 2 o 3 horas en ir a satisfacer una necesidad que no era la que tenía que satisfacerse con la palabra. Cuando satisfacemos nuestros propios gustos, se genera una apatía automática. Nos llenamos de 1000 cosas. No solo el tiempo, no nos llenamos solamente de actividades en el tiempo, nos llenamos la mente de cosas que no deberían estar ahí, nos llenamos el corazón de cosas que no deberían estar ahí, nos llenamos el alma, que ya no hay espacio para desear, para estar hambrientos de Dios, de su llenura, de la abundancia de su gloria, de su palabra. Me sorprende tanto que hay muchos papás que fomentan la lectura en sus hijos y he visto papás que publican en redes sociales la lista de los 12 libros que va a leer mi hijo este año y luego cada mes va poniendo y terminando el libro de no sé cuál y terminando el libro de no sé cuál. Y tengo amigos también ya adultos que presumen su hábito de lectura, ¿verdad? Y promueven el hábito de la lectura. Pero me duele tanto ver en esas publicaciones, disculpen hermanos, pero me estoy ahorcando con mi cadena, ya. Me asusta tanto y me duele cuando veo las publicaciones de esos papás que promueven la lectura entre sus hijos y que los inspiran a que lean un libro por mes durante todo el año, pero en esos 12 meses no está incluida la Biblia en ningún momento. ¿De qué necesidades estamos satisfaciendo en nuestra vida? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Se imagina usted si cada niño de estos papás que yo he visto publicando leyera la Biblia por 12 meses al año? Los niños, ¿qué pasaría si tú y yo, hermana, dedicamos el tiempo para leer la Biblia sistemática o como usted quiera verle en un año? ¿Qué estaría pasando en nuestras vidas si nos llenamos de la palabra todo el año? ¿Está mal el hábito de la lectura? No, adelante papás, sigan promoviéndolo con sus hijos, pero que de esos 12 libros a la par estén leyendo, está bien, no toda la Biblia, no quieres que tu hijo lea toda la Biblia o sí quieres o lo que sea, programa a tu hijo para que en sus lecturas de un libro por mes lea un libro cualquiera y lea un libro de la Biblia. ¿De qué nos estamos llenando? ¿Cuáles son estos vacíos que estamos llenando? Tomemos el reto que el autor de este libro nos presenta, queridas hermanas. Y en el pasaje leímos, déjenme encuentro el verso, donde le está diciendo el profeta, donde Dios le está diciendo al profeta, dicen que ayunan, ¿y cuál es el ayuno que yo les pedí? Déjenme no encuentro.
Se me perdió El versículo verso. 5, 58:5. Excelente, muchísimas gracias, Nelly. Es tal el ayuno que yo escogí. Y entonces empieza a describir varias cosas. El reto del autor en este capítulo dice que intentemos ayunar para que cuando tengamos el vacío, deseemos llenarlo de Dios. Y me llama la atención en qué sentido habla el mismo Dios en este pasaje al profeta con respecto al ayuno. Y el autor nos da varias recomendaciones en el libro. Dice, elimine una o más comidas para dedicar tiempo a la oración. Apague varias opciones de ayuno que pudiéramos decir. Apaga el televisor por una semana y pase más tiempo estudiando la Biblia, orando, escuchando música cristiana o leyendo la biografía de algún héroe de la fe. Tómese mediodía o un día completo para alejarse de todo y poder pasar un tiempo con el Señor en oración o meditando con Él. Reemplaza el tiempo que normalmente dedica a la recreación y úselo para reunirse con otro cristiano y hacer algo por alguien. Orar juntos. Dedique un día de sus vacaciones para ministrar a una persona, a un grupo o una familia necesitada. Dedique un fin de semana o una semana completa para realizar un viaje misionero. Ay, hermana, ¿qué horas? No tenemos tiempo. A veces esas son nuestras excusas inmediatas, ¿no? Aquí vienen varias opciones y a mí me parecen todas muy viables, porque si tenemos la organización de nuestros días de manera que pueden tomar días de vacaciones, tomar un fin de semana para estar con la familia o tomar incluso un día entre semana para hacer algo que se necesita en casa o porque urgió ir a casa de mi familia o de mi papá o de mi hermano, algo que necesitan apoyo. Acomodamos los tiempos. Es que ya con el trajín de la acelera, de todo, pero lo podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué nos vamos a llenar? ¿Cómo vamos a crear este vacío de Dios y esta hambre de Dios para que sea satisfecha con su palabra, con su presencia, etcétera, etcétera? Tenemos que autorrevisarnos, mis hermanas. Tenemos que autorrevisarnos y dejar que Dios sea el que llene nuestra vida. Su gloria no puede ser reflejada en nosotros si nuestro actuar en todos los ámbitos de nuestra vida no es conforme al que Dios nos enseña en su palabra. Dios quiere estar presente en nuestras vidas, hermanas, 24/7, los 365 días del año. Los años que Él nos quiera dar. No puede estar presente si lo buscamos o si queremos ser saciados solamente cuando nos conviene. Dejemos de ofrecer una adoración egoísta al Señor. La segunda razón es que estamos llenos de contienda. ¡Ah, caray! No, hermana, ¿cómo cree? Yo vivo bien feliz con todos. Me la paso bien padre con todos, me llevo bien con todos, no tengo problemas con nadie. Pero dice el autor que Dios no puede estar con nosotros cuando nuestra vida está llena de contienda. A veces creemos que si según nosotros estamos perfectamente bien con Dios y hacemos todo lo que hacemos para Él, entonces no importa cómo estamos con los demás. Si estamos bien en nuestra línea vertical, entonces no hay bronca con lo que pase en nuestra línea horizontal. Y entonces vienen los problemas y viene esta parte en donde decíamos, Dios no puede estar con nosotros. Qué terrible error. Si tenemos asuntos pendientes horizontalmente, no hay manera, queridas hermanas, de que estemos verticalmente bien. Toda la semana tenemos problemas con los demás y el domingo llegamos con una gran sonrisa
Y me imagino al Señor diciendo, de verdad vienes en esa condición a ofrecerme adoración, a relacionarte conmigo. Pablo nos pide que estemos, Pablo nos dice que en la medida de nuestras posibilidades estemos en paz con todos, en Romanos 12:18. Y Jesús en Mateo 5:23 y 24 es cuando dice la escritura que si venimos a presentar ofrenda delante de Dios, pero traemos una bronca con alguien, dice la escritura, deja aquí tu ofrenda, ve, arréglate con el que tienes la bronca y entonces ven y presenta tu ofrenda para que ésta sea recibida. ¿Son difíciles las relaciones, mis queridas hermanas? Sí, ¿verdad? Bien difíciles a veces. Decía una amiga, híjoles, que esta chava se empeña en caerle mal a la gente. Esa era su frase favorita. Pero aunque las relaciones sean difíciles, porque somos humanos, porque somos imperfectos y porque somos pecadores, así de simple. Por eso las relaciones humanas son difíciles. Pero cuando no hemos hecho todo lo que nos toca para estar en paz, entonces Dios no puede recibir nuestra adoración. Nos toca ser pacificadores. Nos toca arreglar las broncas antes de venir a la presencia del Señor a ofrecerle nuestra adoración en toda la extensión de la palabra. Cuando no es así, Dios no recibe nuestra adoración. Ay, hermana, pero yo no estoy peleada con nadie. El no estar bien en nuestras relaciones no es nada más estar peleado con alguien de toda la vida. El no estar bien en nuestras relaciones es estar teniendo contienda en nuestra familia, en casa, o con nuestros compañeros de trabajo, o con los compañeros en la escuela, o con el hermanito que siempre hace esto en la iglesia y no me gusta y no entiende que no me gusta y lo sigue haciendo. Todo este tipo de cosas que nos estorban, mis queridas hermanas, en nuestras relaciones, estorban nuestra adoración a Dios. Y razón número 3, somos superficiales. Ah, caray, no, hermana, no, créame que yo no soy nada superficial. ¿A qué se refiere el autor con esta aseveración? A que cuando hacemos y hacemos y hacemos y hacemos, soy parte del grupo de mujeres que estudian los miércoles, voy al grupo de oración que es por mi casa, todos los domingos estoy en el culto y en la escuela dominical, hay alguna actividad y piden hermanas para que ayuden en la cocina y ahí estoy yo, hay actividades para niños y piden hermanos que vayan a dar clases y ahí estoy yo, hago y hago y hago todo lo que tengo que hacer para el Señor, todo lo que tengo que hacer lo hago. Si mi corazón no está en sintonía correcta con el Señor, nuestra supuesta adoración se vuelve activismo, queridas hermanas. A eso se refiere el autor con que somos superficiales. Se vuelven fórmulas, se vuelven procesos, simbolismos. ¿Por qué en esta parte del ayuno el Señor les dice eso? Porque resulta que venían y hacían ayuno y hacían esto. Y es lo que dice el pasaje. Y buscan y dicen y me dicen, ¿por qué si hacemos esto y esto otro no respondes? Porque somos superficiales. Descuidamos lo importante. Nos volvemos activistas. Hacemos. Pero nuestra relación con Dios se va quedando en el aire. Platicaba estuve como maestra de jóvenes universitarios y profesionistas un buen número de años, estos años pasados. Este año ya dejamos este trabajo por algunos movimientos en nuestra iglesia. Y les decía yo, ¿de qué se trata
hacer, cuando saliendo del templo, tú eres el mismo que se pelea con todo el mundo, tú eres el mismo que no da evidencia de la presencia de Dios en tu vida, o ni siquiera tienes una relación diaria con Dios. O bueno, ya vayámonos más lejitos, 3 días a la semana con Dios. Mi relación con Dios, mi adoración sincera, como dice al principio de este capítulo, tiene que reflejar la gloria. Y si no se está reflejando la gloria de Dios, y si no estamos irradiando, y si no estamos brillando la gloria de Dios hacia afuera, hacia los que están a nuestro alrededor, ¿qué está pasando? Pero yo hago todo, hermana. Entonces, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando con mi vida? Les decía al principio, me removió muchas cosas este capítulo. Y siempre lo he dicho, siempre que daba una clase a los jóvenes, la semana pasada que tuve la oportunidad de predicar en una iglesia que me invitaron, cuando Dios nos manda preparar un material, por eso les dije, me andaba barajando la semana pasada, cuando Dios nos manda para compartir un material de la escritura con otros, Dios, a los que preparamos el material, a los pastores que preparan el sermón, a los hermanos que preparan clase de escuela dominical, el Señor si necesitamos la revolcada que necesitamos, nos la da, queridas hermanas. ¿Estamos siendo activistas? Dios no recibe nuestra adoración cuando vamos a Él pensando primero en nosotros, cuando nuestras relaciones están rotas o no son sanas, y cuando hacemos todo lo visible y lo externo y aparentamos y hacemos, pero con un corazón totalmente alejado de Dios. Tenemos que rogar a Dios que nos dé un corazón hambriento de Él, hermanos. Saciémonos de su palabra, saciémonos de su bondad, saciémonos de su presencia, y que el Señor nos permita cada día tener hambre de Él. Hermana Analí, ¿cuánto tiempo tengo? Me puse yo mi alarma, pero no sé si... Mira, faltan 5 minutos para las 11. No sé en tu tiempo si ya está cerrando. Creo que puedo cerrar con esta última parte. Ok. En estos 5 minutos. Muchísimas gracias. Ya vimos las razones que nos alejan de una adoración verdadera con el Señor. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ay, hermana, pues es que si yo pensé que estaba haciendo todo bien, pero a la luz de este estudio, ay, resulta que como a mí, resulta que hay cosas que hay que afinar, hay cosas que hay que arreglar, por las cuales yo no me estoy sintiendo en una vida abundante como la que Dios me promete en su palabra. Yo veo otros que sí, pero yo no veo en mí eso. ¿Qué hacer? Ya vimos las razones. Ya vimos por qué no tengo esa sensación de llenura del Espíritu, ese gozo abundante. ¿Por qué no puedo experimentar como otros hermanos que yo veo esa conexión con mi Dios? Dios es muy claro cuando le dice a Isaías lo que tiene que hacer el pueblo. Déjenme, voy a esta parte del libro. En Isaías, permítame. Acá está. Dios es muy claro cuando le dice a Isaías qué tiene que hacer el pueblo, ¿verdad? Cuando habla del ayuno, dice varias cosas, ¿no? Que dejen la iniquidad, que permítame, 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Bueno, a ver, hermana, entonces, ¿qué tenemos que hacer según lo que dice la Escritura y según lo que dice el autor?
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a experimentar este proceso de que mi adoración sí llegue a Dios? Y hay una cosa, hay dos cosas. La primera es experimentar libertad en Cristo. Ay, hermana, pero sí, pues cuando yo acepté a Cristo, yo ya experimenté su libertad. Yo tengo libertad en Cristo porque es mi Señor y Salvador. Sí, eso es muy cierto. Pero lo que le está diciendo el Señor en este verso que leí ahorita, cuando el pueblo está, no, pues es que que lo otro, que ¿por qué, Señor? Y entonces el Señor les dice, bueno, está bien, el ayuno como ustedes lo practican está bien, está en la escritura, yo les enseñé, pero no lo están haciendo así. Y entonces el ayuno que tendrían que practicar es lo que leí ahorita. Ligaduras de impiedad, la carga de la opresión, romper con todo yugo. Queridas, el enemigo no descansa. El enemigo está ahí, metiendo una zancadilla cada que puede. Dice la escritura que es el que viene a robar y a matar y a destruir. Dice la escritura que es el engañador. Y entonces nos dice por ahí ya ven estas caricaturas que hay un diablito y hay un angelito, ¿no? Y entonces está el enemigo diciéndonos, no, ¿tú por qué vas a pedir perdón? Si el que te ofendió fue él, no, que él venga y te pida perdón. Tú aquí, quietecito, tú digno, que te vengan a pedir perdón a ti. ¿Y qué dice la escritura? Que estemos en paz con todos. Que si venimos a presentar una ofrenda, vayamos y arreglemos lo que tengamos atorado y después vengamos a presentar la ofrenda. Pero el enemigo está haciendo su chamba. Cristo vino a liberarnos, queridas hermanas. Jesús vino a darnos libertad en toda la extensión de la palabra. Aprovechemos eso. Tú y yo somos nacidas de nuevo. Tú y yo hemos experimentado la libertad en Cristo porque hemos sido hechas hijas de Dios, porque hemos creído en Jesús, porque nos hemos arrepentido, porque hemos buscado una nueva vida en Cristo. Aprovechemos esa nueva vida en Cristo, en toda la extensión de la palabra. Dejemos que de verdad el Señor quite toda impiedad de nuestra vida. Dejemos que el Señor quite toda opresión de nuestro corazón. Dejemos todo lo que nos ata a un yugo de esas cosas que batallamos para dejar, para estar en una libertad completa con el Señor. El enemigo no nos va a soltar. Y si le damos cabida, queridas, el enemigo se va a agarrar de ahí y no nos va a soltar. Pero tenemos la gran ventaja y la ventaja por todo, que es nuestra libertad en Cristo. Aprovechemos eso. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Agarremos fuertemente la promesa de libertad en Cristo, hermanas. Pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas con el Señor. Pongamos nuestro corazón a cuentas con Dios. Experimentemos su plenitud. Ahí está. Él nos la ofrece. Acerquémonos en adoración y celebremos esa libertad que Cristo nos ha dado a través de su muerte y de su resurrección. Y el autor nos dice que también tenemos que aprender a experimentar la compasión de Cristo con otros. Y habla de que seamos compasivos con el hambriento, con el desamparado, con el desnudo. Y la compasión bíblica, mis hermanas, no es dar lo poquito que me sobra. Oh, hermana, es que esta semana ando muy apretada, entonces pues no tengo ni para apoyar a la hermana que no tiene ni siquiera que comer. O para la hermana que necesita apoyo porque tiene que hacer un gasto fuerte médico.
Esa no es la compasión bíblica, no es dar lo poquito que nos sobra. Es suplir una necesidad, es suplir la necesidad de mi hermano o de otro que está desamparado, aunque esto a veces pueda implicar un sacrificio personal. Y otra cosa, no damos y no mostramos compasión y no suplimos la necesidad del desamparado para que Dios nos dé. Así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios. Damos porque Dios nos permite suplir con lo que Él nos ha dado a nosotros la necesidad de alguien más. Dios me da y yo doy. Y Dios me sigue dando y yo puedo seguir dando. Y yo puedo seguir supliendo la necesidad del que está en una condición más difícil que yo. Y también habla de que tengamos compasión, de que experimentamos compasión por los propios, por la familia. Y qué difícil es a veces vivir el evangelio de Cristo en las cuatro paredes dentro de nuestra casa, ¿verdad? ¿Cuántos casos no conocemos de parejas en conflicto, incluso de familias destrozadas? Y que el domingo los vemos perfectos y presentes, ¿no? Dios no se puede encontrar conmigo el domingo en el culto, cuando entre semana yo no le he dejado que trabaje en mi familia, en mi hogar y en mi propia vida. La gracia y la fortaleza de Dios están así, hermanas, en charola de plata delante de nosotros. La gracia y la fortaleza de Dios están disponibles. Pero si no queremos vivir las verdades bíblicas que son enseñadas a nosotros, ¿cómo podríamos siquiera cuestionar que Dios no se manifiesta en nuestra vida o que no recibe nuestra adoración? Cuando nuestra adoración es la correcta, queridas hermanas, cuando nuestra adoración está en el canal correcto, cuando nuestra vida la estamos viviendo cada día para agradar a Dios, cuando la gloria de Dios está presente en nuestra vida porque tomamos el tiempo necesario de estar diariamente en comunión con el Padre, para saber cómo tengo que conducirme, para saber cómo tengo que vivir, cuando por fin nuestro corazón está a cuentas con el Señor, alineado con el de Dios, entonces nuestra adoración puede ser recibida y puede ser reconocida por nuestro Dios. Y se va a mostrar en luz hacia los que están a mi alrededor. La gente se va a preguntar, ¿qué está pasando conmigo? La gente me va a preguntar, ¿qué haces tú para estar así? ¿Por qué siento que se puede confiar en ti? ¿Por qué tú eres diferente y diferente para bien? Se va a mostrar en que seamos luz alrededor. Se va a mostrar en que Dios trabaje en nuestra vida emocional, en nuestra vida física, y si hay algo que tiene que ser sano, Dios lo va a restaurar. Se va a reflejar en que vivamos en justicia y en que podamos vivir en victoria sobre el pecado. Cuando vamos a Dios todos los días, cuando nuestra adoración es sincera y está en el canal correcto hacia nuestro Dios, entonces podemos vivir esa victoria y libertad en Cristo cada día sobre el pecado. Se va a reflejar en la presencia de Dios cuidando nuestras espaldas, nuestros costados, nuestro frente, en donde quiera que estemos. La protección de Dios, la presencia de Dios va a ser visible, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean y quizá quieran hacernos daño. Y se va a reflejar también en que sintamos la presencia del Señor en todo momento. No solo su protección, sino su presencia animándonos, alentándonos y escuchando de parte de Él decir, hijo, estás haciendo las cosas bien. La presencia de Dios se manifiesta
en nuestra vida cuando nuestra adoración es genuina, queridas hermanas. ¿Cómo anda nuestra vida de adoración a Dios? ¿Estamos reflejando la gloria del Señor? ¿Estamos siendo luz que brilla? La gente se está dando cuenta por qué ya no hago las cosas que hacía antes, porque ahora estoy experimentando la verdadera victoria sobre el pecado. Y sí me sigo equivocando, pero voy a Dios y el Señor me restaura y ya no lo hago más. ¿Cómo está nuestra vida de adoración a Dios? ¿Cómo va a impactar Dios nuestra vida? ¿Cómo va a cautivar nuestro corazón en nuestro tiempo de adoración, en nuestro diario vivir en adoración a Dios? ¿Qué cosas tengo que corregir? Estas 3 razones me pegaron, una me pegó, 2, uy, las 3. ¿Cómo estamos con respecto a nuestra adoración a Dios? Se los dije ahorita. La gracia y la fortaleza de Dios están a nuestro alcance. Siempre. ¿Por qué? Por Jesucristo. Porque por nosotros, ahí está el pueblo del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces no quiso el Señor ya echárselos a todos por rebeldes? Porque se alejaban de su ley, porque pecaban. Y los profetas intercediendo. Bueno, ahora tenemos el intercesor por excelencia, mis queridas hermanas. Así que busquemos en todo momento esa gracia y esa fortaleza de Dios para que toda nuestra vida refleje e irradie la gloria de Dios. ¿Qué dijimos que es la gloria? La evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Señor, quizá en esta mañana, aunque tú ya conoces nuestro corazón y ves hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, pero quizá esta mañana con este mensaje tú estás removiendo cosas que querías que entendamos con respecto a nuestra relación contigo, Señor. Yo quiero rogarte por cada una de mis hermanas que nos des el tiempo, Señor, que nos des el espacio para ir a ti. Que lo que tú has hablado a nuestro corazón en esta mañana pueda ser mella en él. Y Señor, si hay que corregir algunas cosas, que inmediatamente vayamos a ti para arreglarnos, Señor. Que nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Tú conoces mi corazón y sabes lo duro que fue trabajar este material. Y gracias, Señor, porque es la oportunidad para nuevamente reajustar, Señor, mi vida espiritual, mi relación contigo. Y gracias, Señor, porque a la luz de la escritura, de tu mensaje al pueblo a través del profeta Isaías y del estudio de esta mañana, tú, como cada día, Señor, nos das una nueva oportunidad de reconectarnos contigo, de reconciliarnos contigo. Y, Señor, de que nuestras vidas sean vidas de una adoración sincera, de una adoración perfecta, Señor. Porque sabemos cómo se tiene que hacer. Y ahora sabemos qué es lo que puede estar fallando en nuestra vida para que tú recibas como olor fragante nuestras vidas en adoración a ti. Señor, que tu presencia sea evidencia en nuestro diario vivir. Que la gloria, Señor, tuya irradie a través de nosotros. Gracias por este tiempo, Señor. Te ruego, bendigas a cada una de mis hermanas que están en este momento presentes y a cada una de las hermanas que habrán de escuchar este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Gracias una vez más por la bendición de compartir con ellas y porque, Señor, tú hablas a nuestro corazón. Tú hablas a todos nuestros corazones. Y gracias por ello, Señor. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. 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 Voz de Dios,
y no de hombre. Gracias a Dios por esta palabra. En lo personal, recibí mis cachetadas con guante blanco, pero gracias a Dios, espero que también nos alargamos un poquito, pero no pasa nada, porque bueno, la que se tuvo que conectar seguramente más tarde verá lo que le faltó. Muchas gracias a las que se conectaron, estuvieron aquí todo el tiempo, también a quienes van a ver este mensaje más tarde o en el transcurso de la semana, compartan con grupos de familiares, amigas y vecinas, no nos quedemos con la bendición. Y esto que nosotros hemos recibido, llevémoslo también a otros. Te mandan saludar y muchas gracias. Te dan las gracias también por el tema. La hermana Araceli de Aradillas, Carmen también. Full de Becky Díaz, Becky Carrillo, Becky López y también Becky Ruiz. Becky Gutiérrez, perdón. La hermana también Eugenia Piña, María Guadalupe Aguilar y también un hermano por ahí nos estuvo acompañando, José Ruiz. Excelente. Les invitamos a seguirnos conectando los miércoles para escuchar la palabra de Dios y pongamos en oración este ministerio. Siempre hay retos que cumplir, pero no queremos ser activistas solamente manteniendo un espacio. Queremos que la palabra de Dios nos transforme, nos rete, para que nosotras seamos de bendición a quien compartamos en donde estemos. Entonces, oren por este ministerio, oren por todas las hermanas que miércoles a miércoles participan, involucrémonos, pero comprometámonos también. Entonces, te agradecemos mucho, Marish, por conocerte y oramos por ti también, que Dios te siga usando, bendiciendo en tu ministerio, en donde estás. Y bien, pues seguramente por ahí te vamos a llamar pronto. Pues muchísimas gracias, Anneli. Estoy muy contenta, le agradezco a Dios esta oportunidad. Créanme que este tiempo fue una oración contestada de hace algunos meses. El Señor acomodó las cosas para contestar una oración de mi corazón y esta participación fue una de esas respuestas y agradezco a Dios el tiempo que nos da, agradezco a Dios el que nos use, aún como decía en mi oración inicial, aunque somos vasos rotos en reconstrucción, el Señor en su misericordia nos permite ser luz y rogamos al Señor que lo que compartimos el día de hoy pueda ser bendición y les agradezco muchísimo. Por favor, saluden al pastor Rolando de mi parte y agradezcanle su recomendación. Amén, muchas gracias. Pues nos vamos a quedar pendientes de todas maneras porque nos tienes que decir el desenlace de todo eso que... Es cierto, quedamos pendiente. Bueno, solamente decirles que el Señor tuvo misericordia de mí. Amén. Y cuando yo le dije a Dios, está bien, si mi voz ya no va a ser parte de lo que yo use para alabarte, así está bien, dime en dónde trabajar. Después de muchos meses de crisis, no muchos meses, fueron 2 años, de 2 años de crisis con mi voz, el Señor decidió en su misericordia regresarme mi voz. Y bueno, desde entonces, a pesar de tener 2 invitaciones para hacer cosas fuera de la iglesia, desde entonces decidimos que lo que Dios había regresado en nuestra voz con la habilidad para cantarle a Él iba a ser única y exclusivamente para eso. Y damos gracias a Dios porque el Señor también nos ha permitido ser bendición a través de la música para Él. Amén. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos.